Bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu canal, Epifanías del Purgatorio. Querido hermano o hermana que me escuchas, te invitamos a compartir nuestro canal, a compartir el contenido, a dar like, a suscribirse, a activar la campanita. Y si te queda tiempo, a dejarnos un comentario constructivo, un comentario positivo, un comentario que construya a la comunidad católica. Recuerda, Epifanías del Purgatorio es un canal secundario a nuestro canal El Devoto del Purgatorio Oficial. El día de hoy traemos para ustedes un testimonio muy importante que nos ha querido compartir una amiga y hermana de comunidad, a quien conocemos personalmente desde hace bastantes años. Queremos agradecer a nuestra hermanita, a quien por respeto a su identidad le llamaremos Luisa. Nos ha pedido resguardar su identidad y así lo haremos. El testimonio que ella nos comparte es un testimonio de suma importancia y de sumo valor que nos invita a reflexionar sobre el suicidio, que nos invita a no hacer juicios temerarios sobre el fin postrero de las personas que han perdido de esta manera la vida. Empaticemos un poco con el dolor ajeno, con el sufrimiento de los demás, con el sufrimiento de las personas quienes han perdido un ser querido de esta manera. Al mismo tiempo los exhortamos a que compartan el contenido y siempre respetando el origen, nunca tergiversando los testimonios que originalmente nos hacen llegar a este canal. Quienes nos comparten inéditamente sus testimonios. Recuerden, todo es para glorificar a Dios y para edificarnos como iglesia. Veamos qué nos dice la doctrina de la Iglesia Católica respecto al suicidio. El numeral 2283 nos dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Continuando con este tema del suicidio, veamos también lo que nos comparte la mística María Sima sobre las almas de aquellos que se han suicidado. ¿Qué les pasa a aquellos que se suicidan? ¿Estas ánimas la han visitado alguna vez? Sí, muchas veces. Lo que suceda con ellos depende totalmente de la razón por la cual hicieron semejante cosa. Tuve muchas peticiones de parte de sus familiares y hasta ahora solamente uno se ha perdido. En la mayoría de los casos son más culpables los otros, porque los llevaron a la desesperación o porque los habían difamado o porque se habían negado a ayudarlos o porque los habían marginado. En estos casos son ciertamente más culpables los demás. De cualquier manera, los mismos suicidas fracasados se arrepienten de haber llegado a tanto. Muy seguido es una enfermedad la que los lleva a este gesto desconsiderado. Si se afronta de la manera correcta, una vez sana la persona, es difícil que lo vuelva a intentar. Los invitamos a que escuchen con mucha atención el siguiente testimonio que nos ha compartido nuestra hermana Luisa.
Sin hacer más preámbulos, los dejamos con el testimonio. Hola, muy buenas tardes. Yo comparto esta experiencia para el canal Epifanías del Purgatorio. Por obvias razones reservo mi identidad, dejándola anónima. Lo importante es compartirles lo que me sucedió. Espero les sirva a la comunidad católica mi testimonio. Y entender que solamente Dios es el único que juzga. Les comparto cuando mi madre murió. Nosotros, todos mis hermanos y yo, su servidora, éramos muy jovencitos. Teníamos un negocio familiar y todos lo trabajábamos con mi mamá, le ayudábamos en su negocio. Ella se suicidó y pues la verdad nunca supimos el motivo, nunca dejó una carta. Hasta ahora en día desconocemos qué la llevó a cometer esto. Ella solía levantarnos siempre a las 6:30 de la mañana, porque el negocio lo abríamos a las 7:30. Ella solía cantar bajo la regadera, le gustaba mucho cantar. No le gustaba la regadera y siempre se bañaba, ponía un bote grande con agua de la llave, no le gustaba el agua caliente y se bañaba como conocemos, a jicarazo, o sea, con otro botecito se ponía el agua, se enjuagaba con un botecito, mientras estaba llenando el bote grande con agua fría. Ella solía bañarse así, siempre le gustó bañarse así con botecito. A jicarazo nosotros le decíamos. Le escuchábamos cuando se bañaba, cuando se paraba a bañar, porque como siempre solía cantar, pues escuchaba su canto. Y cuando salía de bañarse iba y nos tocaba nuestra recámara para levantarnos a bañar y a arreglarnos para irnos al negocio. Salíamos yo, su servidora, con otros 2 hermanos más y mi mamá a abrir el negocio. Después de que ella falleció, pasaron los días y ella nos iba y nos hablaba. Después de haber fallecido nos tocaba, seguíamos escuchando su mismo ritual de siempre, de pararse, meter su bote para que le cayera el agua. Escuchábamos cómo arrastraba el bote del agua. Seguíamos escuchándola cómo cantaba bajo la regadera, bajo el agua, bañándose y virtiendo el agua en su cuerpo. La escuchábamos cantar.
y nos iba y nos despertaba. A mí y a otra hermana, solamente nosotras dos la escuchábamos. Mis otros hermanos nos comentaban que también ellos escuchaban, pero la escuchaban nada más como cae el agua cuando se estaba duchando. Pero a nosotros sí nos decía por nuestros nombres, nos hablaba como siempre, nos levantaba. Y así estuvo algún tiempo. La escuchábamos cuando abría su recámara, escuchábamos cómo llegaba y cómo ella solía traer un manojo de llaves. Ella traía muchas llaves porque traía llaves de todas las puertas de la casa, traía llaves del negocio, de los candados, traía muchas llaves y siempre de que ella llegaba a abrir su recámara, pues escuchaba todo el movimiento de las llaves al abrir su recámara. Así la seguimos escuchando. Después de que falleció, siguió mucho tiempo escuchándose sus llaves, la ducha, cuando se metía a bañar, su canto, y cuando nos iba a hablar para levantarnos al negocio. Yo constantemente soñaba con ella. Yo soy la más chica de mis hermanos. Constantemente yo soñaba con ella, la soñaba. Había veces que yo ya me iba en ese tiempo en la prepa y entraba a las 4 de la tarde, me venía del negocio para comer, bañarme e irme a la escuela, pero había veces que me daba mucho sueño y me quedaba dormida en mi cuarto, en mi recámara, después de que ella falleció. Me quedaba como si alguien me tumbara sobre la cama. Me daba mucho sueño. Y pues la verdad, con la tristeza que yo sentía que mi madre ya no estuviera con nosotros, pues sí dejé de comer, ya no comía bien. Me bajé mucho de peso y me sentía muy triste. Fui a platicar con un sacerdote. Fue confesión y aparte le pedí que si me podía escuchar, necesitaba hablar con alguien. Yo le platicaba que en mis sueños veía a mi mamá que me hablaba. La veía muy desesperada, muy desesperada, pero yo en vez de detenerme a hablar con ella, me daba mucho miedo y yo corría y ella me correteaba, o sea, iba también corriendo atrás de mí, pero a mí me daba mucho miedo y como podía me le perdía en el camino y sucesivamente tenía ese sueño. Cuando platiqué con el sacerdote, él me recomendó que la escuchara, que le pidiera mucho a Dios, que me diera esa gracia de poder hablar con ella, que me permitiera hablar con ella, que me diera la gracia de ya no tener miedo y ya no esquivarla, sino esperarla, hablar con ella y ya no echarme a correr. Me dijo que le pidiera mucho a Dios, que Él me lo iba a conceder. Así fue. Pasaron los días, y una vez más la soñé.
me detuve a hablar, ya no corrí, me encomendé mucho a Dios, le dije que me diera fuerza, que me iluminara para poder enfrentarla. Que yo no quería tener miedo, yo quería saber qué era lo que ella necesitaba de mí. Y me concedió la gracia a Dios de poder enfrentarla. Ese sueño pues me dejó muy sorprendida, porque yo iba hacia la casa, me soñaba que iba caminando en la calle ya para llegar a casa, cuando de repente me habló por mi nombre y volteé y era ella. Pero ya no corrí, esperé a que se me acercara y le dije que necesitaba. Le dije, ¿qué necesitas? ¿Por qué me correteas? ¿Por qué me buscas tanto? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ella me miraba muy triste, tenía su mirada muy, muy triste. Le dije, tú ya no estás en este mundo, madre, tú ya estás muerta. Cuando le dije que ella ya había fallecido, que nunca le dije cómo, ni jamás le reproché, jamás le dije un reproche, jamás me dirigí a ella con un reproche. Solamente le hice entender que ella ya no pertenecía aquí al mundo de los vivos, que ella ya había fallecido, que ya había muerto. Ella inclinó su cabeza y la vi llorar. Vi cómo se le salieron sus lágrimas y me dijo que por favor la siguiera, que por favor me fuera, que la ayudara, pero que la siguiera. Nos fuimos caminando, llegamos al panteón, me llevó al panteón. Yo vi cómo atravesó la reja del panteón. Yo me tuve que brincar, yo veía en mi sueño que pues yo no podía atravesar la reja y me tuve que brincar la reja. Me llevó a su tumba. Y me pidió de favor que le quitara, que la sacara de ahí, porque ya no soportaba ese dolor que sentía, que ya no quería esos gusanos en su cuerpo, que le quitara todos esos gusanos que tenía en su cuerpo. Pero antes de eso me dijo, sácame de aquí, saca mi cuerpo de aquí, ayúdame por favor. Yo me hinqué, su tumba nunca le pusimos una gaveta encima, era nada más un barandalito con sus flores y su cruz. Así era su tumba de mi madre. Nunca le pusimos una lápida. Era muy sencilla su tumba. El recinto donde ella se encontraba. Me hinqué en la tierra y comencé a escarbar con mis manos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero estuve escarbando, hasta que llegué a donde ella se encontraba. Mis manos ya estaban muy cansadas. Me veía mis manos llenas de lodo, de tierra. Por fin llegué a donde estaba su cuerpo y le comencé a quitar los gusanos.
le empecé a quitar gusano por gusano, le quité, tenía muchos gusanos en todo su cuerpo. Y ella me seguía hablando, me decía que por favor se los terminara de quitar todos, que ya no aguantaba ese dolor, que ella no quería estar ahí, me decía, yo no quiero estar ahí, no quiero seguir aquí, por favor ayúdame, ayúdame. Nada más me decía constantemente eso, que ya no quería estar ahí, que la ayudara, que le quitara todos esos gusanos. Le quité todos los gusanos, le quité todos los gusanos. Ya cuando vi su cuerpo sin gusanos, perdí la noción del tiempo, de mi sueño, ya no sé qué tiempo pasaría. Y cuando desperté ya había amanecido, ya me tenía yo que levantar. Y al levantarme me vi mis manos, las sentía muy cansadas, sentía mis brazos muy cansados. Me vi mis manos y tenía mis uñas llenas de tierra. Todavía tenía tierra en mis uñas. Me quedé muy sorprendida, muy sorprendida al ver mis manos llenas de tierra. No sabía qué pensar, no sabía qué creer, no sabía cómo actuar porque me quedé, a la vez me dio mucho miedo, a la vez me dio mucha paz. Pasaron unos días y volví a ir con el sacerdote que había ido. Le pedí que si me podía atender, escuchar. Me dijo que sí. Regresé, platiqué con él, le dije la experiencia que había tenido. Solo me dijo que orara mucho por ella, que le rezáramos rosario, que le hiciéramos rosarios y que le mandáramos a hacer misas para que ella encontrara algún descanso. No me dijo más, solo me dijo que oráramos mucho por ella, que pidiéramos mucho por ella, le encomendáramos mucho a Dios y le mandáramos a hacer misas. Me despedí, le di las gracias. Pasaron los días, en esos días no la soñé. No sabría decir, mentiría, pero sí pasaron varios días, quizás hasta 2 semanas, no recuerdo muy bien qué tanto tiempo pasó, pero sí pasaron varios días cuando la volví a soñar. Ya no tuve miedo, me fue a ver a la casa donde yo vivía. Yo para ese entonces yo ya no vivía en la casa de mi mamá, me salí porque yo tenía mucho miedo y me daba mucho sueño y había veces en que perdía la noción del tiempo. Sentía que no me podía mover, como que algo me inmovilizaba y yo ya no quería quedarme ahí en la casa, sentía mucho miedo y me fui a vivir a otro lado. Les dije a mis hermanos que ya no quería vivir ahí. Me fui a vivir a otro lado. Y ahí donde vivía mi mamá me fue a ver. Me fue a ver y yo le abría la puerta. Le decía que pasara. La seguía viendo muy triste, con su carita inclinada. Muy pocas veces volteaba a verme, nada más estaba con su carita inclinada. Me fue a dar las gracias
Yo la abracé, yo ya no quería que ella se fuera. Yo en mi sueño, yo le decía que se quedara con nosotros. Pero no me contestó, solo me dijo que muchas gracias. Le dije que no quería que se fuera una y otra vez, nada más con su cabeza agachada, triste. Me miró, se levantó de la silla donde se sentó y salió, se fue. Yo me quedé muy triste, pero así en cuestión de segundos desperté, como si alguien me hubiera despertado. De hecho, todavía no amanecía, era todavía de madrugada. Pero sentí que algo me despertó. Me desperté sobresaltada. Ella ya no estaba, ya era la realidad y dije, fue solo un sueño. Pero gracias, Padre, le di las gracias a Dios por darme la oportunidad de abrazarla, de darme la oportunidad de haber hablado con ella, de haberla escuchado. A partir de ahí ya no la soñé. Sí la soñaba, pero ya la soñaba cuando estábamos en el negocio, la soñaba en la casa, la soñaba atendiendo a su clientela, pero ya no más, ya no me volvió a hablar, ya no volví a sentir miedo de soñarla, porque la veía tan natural que pues luego yo hasta le pedía a Diosito que me dejara soñarla, que la quería ver aunque fuera en sueños. Y eso era lo que la veía contenta en su negocio, en el negocio. Y pues yo, mi humilde opinión es que sí existe el purgatorio. Para mí es una clara vivencia que el purgatorio existe. Que el quitarnos la vida tiene una consecuencia muy fuerte. Y lo puedo decir porque lo vi con mi madre. Porque es una evidencia tan clara, que no dudo, no puedo dudar de la existencia del purgatorio y de lo que tenemos de lo que debemos de afrontar, de las consecuencias que se tienen al quitarnos la vida. La vida Dios nos la da y la vida Dios no la quita. De verdad es una experiencia
Para mí fue una experiencia muy, muy hermosa y con todo mi corazón se las comparto. Es algo increíble, algo muy, muy hermoso. Bueno, pues espero que este testimonio les sirva. Yo puedo darles otro testimonio que tuve también con mi padre. Él murió cuando yo era una bebé. Tenía un añito cuando él falleció. No lo recuerdo físicamente, solamente pues en fotos cuando se casó con mi madre, fotos que hay de él en casa, pero yo que lo recuerde, que alguna vez haya tenido un recuerdo con él, pues no, porque era un bebé, una bebé cuando él falleció. Con él tuve una experiencia muy bonita también, muy, muy bonita. Después de que yo me salí de la casa de mi mamá, pues era una chamaca menos de 20 años. Pues que me gustaba irme a la disco, me gustaba salir con mis compañeros de la prepa, de la escuela. Hubo un momento en que pues me sentía bien con mis compañeros de la escuela. Y yo comencé a tomar. Una vez tomé demasiado y al día siguiente me sentía muy mal, me sentía muy deprimida. Yo vivía sola, desperté y me sentía muy deprimida. Tanta era mi depresión que quise hacer lo mismo que mi madre hizo. Quise cortar mi vida, acabar con mi vida, pero no sabía cómo. Y quise ahorcarme y de hecho conseguí un lazo muy grande y muy grueso y lo até a una viga de concreto que estaba ahí en la vivienda donde yo estaba. Todavía la medí y todo. Pero en eso alguien llamó a mi puerta. Tocaron muy fuerte. Yo estaba pues, casi a punto de quitarme la vida cuando alguien tocó muy fuerte en mi puerta. Fui a abrir y no era nadie. Cuando iba yo a abrir, me hablaron
de afuera. Yo pensé que era alguien de mi familia, que me hablaron por mi nombre. Y cuando abrí, pensé que iba a estar ahí alguno de mis hermanos o alguien familiar. Y no había absolutamente nadie. La calle estaba sola. Eran las 6 de la tarde aproximadamente. Estaba solita la calle. Me asomé y no vi a nadie. Me metí. Pero en vez de ir al patiecito donde pensaba dar ese paso, en vez de irme para allá, me metí a mi recámara. Volví a sentir mucho sueño, así como cuando lo de mi mamá. Y sentí como si alguien me hubiera aventado a la cama. Eran 6:10, 6:15 por muy tarde de la tarde. Y caí en un sueño profundo, profundo, profundo. Sentí como, empecé a soñar a mi papá. Yo de él no, les confieso, yo físicamente nunca lo pude ver, pero en ese sueño yo lo veía a la edad que él murió. Él murió a los 33 años. Yo lo veía, estábamos como en un cerro, como en una montaña. Y hay una foto en casa con una camisa blanca, trae él y un pantalón cafecito con su cinturón. Así como está en esa foto, así yo lo veía en esa montaña. Era como un cerro o montaña. Pero yo estaba también en ese cerro, pero en ese momento yo me iba a caer, me resbalaba. Entonces giré, ya iba al precipicio, cuando él me alcanzó a tomar de mi brazo, me tomó de mi brazo y me jaló hacia donde él estaba. Por primera vez lo pude abrazar y él me pudo abrazar. Me abrazó muy fuerte, hacía mucho aire, mucho, mucho aire. Se nos volaba a los dos mucho el cabello. Y me dijo, yo te voy a cuidar. No tengas miedo. Vive tu vida, no tengas miedo. Yo te voy a cuidar. Me abrazó muy, muy fuerte. En eso no sé qué pasó con mi sueño, que me vi yo misma acostada en la cama, pero yo me veía flotando fuera de mi cuerpo. Sentí mucha desesperación porque no me podía meter a mi cuerpo. Yo por más que intentaba, veía mi cuerpo inerte, por más que intentaba meterme en él para despertar, para vivir, no podía. Me fui caminando y fui al patiecito donde había dejado la soga colgando. Y hubo un momento que me vi a mí misma colgada, como si ya me hubiera suicidado. Y sentí mucha tristeza, mucha tristeza, como mi cuerpo pendía de la soga. Sentí desesperación, sentí tristeza, sentí muchas cosas. Y regresé a mi cuarto y ahí estaba yo acostada, inerte.
acostada inerte. No sé cuánto tiempo pasó. No, todo fue ahí muy confuso. Cuando desperté ya era otro día. Eran las 7 de la mañana. Iban a ser las 7 de la mañana cuando desperté. Lo primero que hice fue tocarme mis brazos, tocar mi cara, tocar mis piernas, mi cuerpo. Y le di gracias a Dios de que todo hubiera sido un sueño, que todo fue un sueño. Salí del cuarto de mi habitación y quité la cuerda que había yo puesto. De hecho, estaba todavía el banco que había dejado ahí para poderme subir. Y de verdad fue una experiencia a la vez muy terrible, muy fuerte para mí. Fue una sacudida tremenda. Pero fue algo muy hermoso que Dios me hizo ver que lo más valioso de esta vida es la vida que Él nos da. Es algo también muy hermoso. Que viví con esta experiencia y de ver a mi padre aunque fuera una vez, que me dio permiso de que me abrazara, de sentirlo. Yo les comparto esta experiencia. Le comparto esta experiencia al canal de Epifanías del Purgatorio. Espero que les sirva a la comunidad este testimonio. Y les pido que entendamos que solamente Dios es el único que nos va a juzgar. Muchas gracias. Hasta luego.